Hello, my friends again. Hola amigos, mi nombre es Consuelo La Claustra, voy a ser su profe de inglés y los voy a estar guiando a través de estos pequeños videos para que puedan trabajar en sus guías y puedan también hacer el test. Hoy día nos vamos a enfocar en los tiempos verbales, pero los tiempos verbales simples, porque como ustedes saben, existen distintos tipos de tiempos verbales, pero algunos son un poquito más complejos y lo primero es aprender los básicos para poder seguir adelante. Entonces, como siempre, debiesen tener su cuaderno, a notebook y un lápiz, a pencil, porque recuerden que todas estas materias que estamos aprendiendo se entrelazan una con la otra y los va a ayudar a mejorar su nivel. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Primero, es ser capaces de crear oraciones simples con el uso del verbo que sea correcto. Después, expresar ideas y opiniones en el pasado simple. Y por último, vamos a conocer un nuevo vocabulario enfocado a las actividades diarias. El presente simple. El presente simple en inglés tiene reglas muy similares al presente simple en el español, pero de todas maneras las vamos a leer juntos. La primera, to express habits, general truth, repeated actions or unchanging situations, emotions and wishes. Entonces, en este caso, usamos el presente simple para expresar hábitos, verdades que son generales, por ejemplo, que el agua hierve a 100 grados, eso sería una verdad general. Acciones que se repiten en el tiempo o cosas que no cambian, situaciones que no cambian, emociones o deseos. En este caso tenemos el ejemplo I smoke every day. Yo fumo todos los días, ¿cierto? Entonces esta es una acción repetida que no cambia. Después tenemos el presente simple para dar instrucciones o direcciones. ¿Y por qué? Porque generalmente cuando se nos solicita que nosotros respondamos a un tipo de información, nos piden en el presente simple que les entreguemos esa información. En este caso tenemos una instrucción. You have to turn left in the corner. Entonces, yo pregunté por una dirección y me respondieron, tienes que doblar a la izquierda en la siguiente esquina, o en esta esquina en este caso. Y después, to express fixed arrangements, present or future. Por ejemplo, si tenemos un acuerdo para ir mañana a algún lugar, podemos decir, we are going to meet at 4 p.m. Nos encontramos a las 4. Y en este caso tenemos otro ejemplo. We go to school from Monday to Friday. Esto significa que es una situación que no cambia y que está arreglada con una anticipación, ¿es verdad? Con respecto a los calendarios. Entonces, ¿cómo construimos una oración en el presente simple? Como habíamos visto en otros videos, existen los verbos regulares y los verbos irregulares. En el caso del presente simple, no nos afecta si es un verbo regular o irregular, porque tienen la misma lógica y la misma norma, que tienen que empezar los verbos en su forma base y para presentarlas en el presente simple se tiene que agregar una S o una ES cuando tenemos el verbo he, she, it. Disculpen, el sujeto he, she, it. En el caso de we, they, you, I, en esos casos no cambiamos la forma base del verbo. Y las palabras que terminan en S son en su mayoría casi todos los verbos, pero hay algunos verbos que tienen que tener el sufijo ES cuando terminan en O, CH, SH, sh, la TH, la doble S, la GH o la Z. Entonces, por ejemplo, si tenemos el verbo punch, que es pegar, P-U-N-C-H, si alguien, hablamos de un he, she, it, tenemos que decir he punches, right? Entonces lo terminamos con el ES. Aquí tenemos algunos ejemplos de la ES o la ES en verdad en ambos casos, ¿cierto? En los últimos dos ejemplos. Primero, como tenemos I, no cambiamos el verbo, lo mantenemos en nuestra forma simple. I take the bus to go to school. I am a big time smoker. Entonces, yo tomo el bus todas las mañanas y también soy muy adicta al cigarro. Perdón que ponga tantos ejemplos sobre el cigarro, pero suele funcionar muy bien en este tipo de explicaciones.
Después tenemos she goes to parties every weekend. Ella va a fiestas todos los fines de semana. Y como pueden ver, la base de este verbo es solamente go, pero aquí para hacerlo en el presente simple le agregamos la ES, porque es parte de la regla de las palabras terminadas en O, CH, SH, TH, SS, GH o Z. Entonces, en este caso, she goes to parties every weekend, está en el presente simple y agregamos la ES. Y abajo, que dice he catches the bus, nuevamente tenemos la regla de la CH y la ES. Él toma el autobús. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos hacer preguntas en el presente simple? Esto es un poquito más complejo, porque les voy a introducir lo que significan los verbos auxiliares. Los verbos auxiliares son aquellos verbos que acompañan al verbo principal de la oración. Y cuando queremos hacer una pregunta, requerimos de un auxiliar, que en este caso es does o do, que como verbo solo significa hacer, pero cuando lo usamos como un auxiliar, este apoya al verbo principal. Entonces, la formación o la estructura es does or do, dependiendo del sujeto, porque does es para he, she, it, mientras que do se usa para I, you, we, they. Entonces, acá tenemos ejemplos. Do you like your job? Do, porque este es el sujeto you. Entonces, ¿te gusta tu trabajo? Después tenemos, does this mean it is over between us? Does, porque el verbo, o sea, el sujeto es it. ¿Esto significa que se terminó entre nosotros? Muy dramática la pregunta, pero sirve como ejemplo acá. Y la última, does she like working until late? ¿Le gusta a ella trabajar hasta tarde? Y en este caso tenemos el does, porque claro, como bien adivinaron, tenemos el she, he, it, siempre usan does. Y después, cuando queremos hablar de la forma negativa en el presente simple, lo que tenemos que hacer es agregar la palabra not después del sujeto y después del verbo. Y aquí también tenemos el auxiliar does or don't si queremos hablar de la forma negativa después de la palabra. Pero generalmente lo que acostumbramos a usar es sujeto, verbo y not, ¿ok? So, en el primer ejemplo tenemos I am not feeling well, no me siento bien. Y como ven, ahí tenemos el verbo am, right? Entonces, a continuación usamos el not. She doesn't feel very good. She doesn't es el auxiliar en negativo, que en esta oración significa ella no se siente muy bien. Y por último tenemos esta, I am not good at math. Yo no soy bueno para matemáticas. Y aquí tenemos una lista que también está en su guía sobre cómo se arman las estructuras en afirmativo, en interrogativo y en la forma negativa. Por ejemplo, I do not think, you do not think, he does not think. Y como pueden ver, tenemos el auxiliar does entre medio del sujeto y el verbo. Mientras que en el interrogativo tenemos primero el auxiliar y después el sujeto y el verbo. Ahora, pasemos del present simple al past simple. Y past simple, como bien lo dice la oración, el pasado simple, se usa para expresiones que sucedieron en el pasado. ¿Y cómo podemos saber si algo pasa en el pasado? Generalmente es porque utilizamos estructuras típicas que hablan del tiempo en que la acción se dio. Por ejemplo, yesterday, ayer, last week, la semana pasada, last year, el año pasado, etc. Entonces, si yo digo, yesterday I went to a football match, ayer fui a un partido de fútbol, el ayer nos da la connotación de que esto fue en pasado. Entonces, la estructura del pasado simple aquí varía un poco. ¿Por qué? Porque en este caso sí nos importa saber si un verbo es regular o irregular. Los verbos regulares como walk, play, work, work, play, talk, y la mayoría de los verbos en realidad son verbos que terminan en ed
cuando estamos hablando de su forma en pasado simple. Por ejemplo, si yo digo she walks en el presente simple, en el pasado simple sería she walked, ¿cierto? Terminan esta ed. No obstante, cuando tenemos verbos irregulares, la conjunción es distinta. Y en el idioma inglés hay más de 300 verbos irregulares, sí que es difícil saberlos todos. A mí todavía me cuesta un poco esto de las conjunciones, pero lo bueno es que puedes encontrar listas en cualquier página con todos los verbos irregulares. Es más, aquí les dejo un código QR donde pueden ver la lista completa de verbos. Yo ahora les voy a mostrar un par que pueden resultar útiles para ustedes. Por ejemplo, el verbo go, ir, en el pasado simple es went. El verb to be is are. En el pasado simple es was o were. Was para he, she, it. Y were para we, they, you, I. Make, hacer, en el pasado simple es made. Has o have, que es tener, en el pasado simple es had. En el caso de take, tomar, el pasado simple es took. Does y do, que además de ser verbos auxiliares funcionan como el verbo hacer, en el pasado simple es did. Become, convertir o convertirse, became, y teach, enseñar, en el pasado simple es taught. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a leer este texto y mientras voy leyendo, quiero que ustedes sean capaces de subrayar cuáles son los verbos y ver los verbos que están en el pasado. Entonces, voy a partir. They were married for 20 years, but she was tired of his habit. He smokes cigarettes all the time. He told his wife that he smoked so much because he felt anxious. In his job, they lay off people every day, and he knew he could be next. He begged her to give him more time to quit the habit. Luckily, that week, when he got to his job, they told him he was going to be promoted. That's the day he quit the nasty habit. Ahora se los voy a leer en español y mientras leo en español o hago la traducción en español, tienen que ir marcando los verbos, ¿ok? Entonces, ellos estuvieron casados por 20 años, pero ella ya estaba cansada de su hábito. Fumaba cigarros todo el tiempo. Le dijo a su esposa que fumaba tanto porque se sentía nervioso o ansioso. En su trabajo estaban despidiendo personas todos los días y él sabía que podía ser el siguiente. Le rogó que le diera más tiempo para dejar el hábito. Por suerte, esa semana, cuando llegó a su trabajo, le dijeron que iba a recibir una promoción, que iba a subir de cargo. Y ese fue el día que no quiero decir asqueroso, pero su sucio hábito se terminó. Entonces ahora les voy a dar como 30 segunditos para que marquen nuevamente las palabras que son verbos en el texto. Entonces, vamos a ver cuáles son nuestros verbos. Primero tenemos estuvieron casados, they were married, pero ella estaba, she was tired, estaba cansada. Él fumaba, smokes, y he told, le dijo a su señora. He felt, un verbo irregular, se sentía nervioso. Estaban despidiendo. Lay off es una frase verbal en el sentido de que usa dos palabras que separadas significan algo, pero juntas son otra cosa. En este caso, despedir. He knew, él sabía que podría ser el siguiente. Él le rogó, begged, to give, para darle otra oportunidad. Cuando llegó a su trabajo, when he got to his job, le dijeron, they told, y por último tenemos he quit, él dejó.
Él cortó un hábito. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo lo que hemos visto? Primero, que usamos auxiliares en el presente simple cuando la necesitamos para hacer preguntas o la forma negativa. Entonces, en este caso, does she go to the gym? ¿Va ella al gimnasio? Usa el verbo does y mantenemos la base del verbo porque does ya tiene marcado el sentido de presente. Las conjunciones en el pasado simple dependen mucho de si es un verbo regular o irregular, como acabamos de ver que existe toda esta lista que pueden, recuerden, con el código QR del video encontrarla. Y después tenemos que el presente simple se usa para hábitos y hechos y que el pasado se localiza en un momento posterior, que generalmente se comprende o se puede ver a través del uso de adverbios de tiempo, como yesterday, ayer, last week, la semana pasada, a couple of minutes ago, hace un par de minutos, etcétera, etcétera. Entonces, amigos, my dear friends, aquí terminamos de concluir la forma simple de los verbos. Nos vemos.